a todos los que nos escuchan y nos sintonizan en Radio Caracas Radio a esta hora cuando son 1 de la tarde en Venezuela, y a todos los que nos escuchan y nos ven alrededor del mundo. Aquí estamos en tu programa Contigo, como todos los lunes, hoy 13 de abril. En la dirección de la emisora el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción la señora Wilix Arcaya, en la producción de este espacio Catherine Manzano y César Umbría, que también nos está apoyando en los controles, y por supuesto quien les habla, Eduardo Battistini, de Primero Justicia, como todos los lunes en su espacio Contigo, para comunicarnos con nuestro pueblo en todo lo que significa lo que viene sucediendo con el tema del COVID, pero además también con todos los aspectos principales de la política nacional. También quiero saludar a todos los que se conectan por @RCR750, por el canal de YouTube de Radio Caracas Radio, así también como por el Twitter de Radio Caracas Radio, y quienes también están conectados a través de mi Instagram Live de @ebatistini. Hoy tendremos un programa muy variado. Estaremos conversando con el diputado Ángel Medina, diputado del Estado Bolívar y presidente del Parlatino, que también estaremos haciéndolo novedosamente hoy, no solamente por Radio Caracas Radio, sino también en Instagram Live, y también estaremos conversando con la diputada Karin Vera, diputada del Estado Táchira, con quien si no podremos hacer conexión por el Instagram Live, bueno, por lo que ya sabemos que sucede en el Estado Táchira con todo el tema de la luz, el internet, la crisis que está viviendo el Estado Táchira. Pero yo quería comenzar mi editorial hablando del tema de la gasolina. Nuevamente el tema de la gasolina sigue siendo el tema de los venezolanos el día de hoy. Y parece insólito que en el medio de una pandemia mundial el tema que hoy en día tenga preocupado a los venezolanos sea el tema de la gasolina. Hoy el 90% de los venezolanos no tiene acceso a la gasolina. Y además esto suena irónico en un país petrolero como Venezuela, donde cuando Hugo Chávez recibió el poder en Venezuela se tenía la capacidad para refinar lo que significa 1,3 millones de barriles diarios de gasolina, y lamentablemente hoy no se produce, no se refina gasolina en Venezuela, y quienes pagan las consecuencias de esto son los venezolanos. Ahora, el tema de la gasolina no solamente afecta a quienes necesitan movilizarse dentro del país, como los médicos, como las enfermeras, como los trabajadores de la salud, que de alguna u otra manera necesitan movilizarse para poder hacer sus cosas, pero para poder ir a atender a los pacientes en los hospitales. Sino que esto también afecta a otras áreas de la vida del venezolano, por ejemplo, el área de la alimentación. ¿Cómo hace hoy un productor del campo para recoger la cosecha, montarla en un camión y distribuirla por el país? No lo puede hacer. Se están perdiendo las cosechas. Se está perdiendo la poca comida que se produce todavía en Venezuela, se está perdiendo por ese tema de la gasolina. Ahora la pregunta es, ¿por qué llegamos a este punto de la gasolina? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Fíjense, hechos concretos. En el año 1999, cuando el señor Hugo Chávez llegó al poder, Venezuela producía 3.5 millones de barriles de petróleo diarios. Era uno de los principales países productores de petróleo en el mundo. Hoy, en el 2020, y no lo está diciendo yo, ni lo está diciendo Primero Justicia, ni lo está inventando Donald Trump, ni Bolsonaro, ni Duque, ni ninguno de estos fantasmas que se crea Nicolás Maduro en su cabeza de paranoico, la OPEP dijo ayer, sacó la lista de los recortes petroleros y puso que Venezuela está produciendo 650,000 barriles de petróleo al día. Es decir, pasamos de 3,5 millones de barriles en el año 99 a 600,000 barriles en el 2020. Ahora, ¿quién es culpable de eso? Donald Trump. ¿Quién es culpable de eso? Bolsonaro. ¿Quién es culpable de eso? Iván Duque. No, el culpable de eso son los delincuentes del PSV que se han hecho millonarios porque atracaron, devastaron y se llevaron todo lo que había en PDVSA. Pero si usted quiere conseguir hoy dónde están los reales de PDVSA, váyase para un banco en Andorra o váyase para un paraíso fiscal y ahí verá cuentas a nombre de personajes como Rafael Ramírez, Nervi Villalobos, que ahora lo que falta es que el gobierno diga, el régimen diga que es que son de Primero Justicia o de Voluntad Popular, pues. O sea, que Rafael Ramírez no es chavista, pues.
que Nervis Villalobos no es chavista, que quienes saquearon PDVSA no son chavistas, pues resulta que son de la oposición. Estos farsantes que hoy usurpan el poder acabaron con la industria petrolera venezolana, acabaron con el petróleo venezolano y hoy son los venezolanos quienes pagamos las consecuencias de este desastre que en mala hora llegó a Venezuela y que se llama Revolución Bolivariana. Entonces tú lo ves allí. Ayer yo veía, por ejemplo, a Tarek El Aissami decir, yo no voy a decir con qué cuadradas, porque bueno, ustedes se imaginan, decir que el flujo de gasolina en el país estaba normal y que se estaba transportando la comida sin ningún problema y que bueno, que estábamos viviendo una maravilla, pues, o sea, que estamos viviendo en la isla de la fantasía. Bueno, al final, si usted quiere caerse a mentiras, hay una forma muy fácil en Venezuela de hacerlo. Te haga control de la televisión y pone venezolana en televisión y listo. Y ya. Y en el acto, usted se convierte en un receptor de mentiras. Porque si hay algún fake news en Venezuela, es BTV. ¿Y qué transmite BTV? Lo que dice el régimen. Entonces, qué lamentable es que se siga jugando, que se siga manipulando, pero además que se le siga mintiendo a los venezolanos. Pero la realidad es que hoy no hay gasolina en Venezuela porque este grupito que durante 22 años ha estado inquistado en el poder, se lo robaron todo. Es como la canción esa que decían que hasta el salchichón que había en la nevera se lo comieron. Bueno, así mismo hicieron estos delincuentes que se ponen una camisa del PSUV. Ahora también quería hablarles hoy de lo que está pasando en la frontera, en el estado Táchira. Hemos visto cómo el régimen de Nicolás Maduro ha pretendido hacer política con la desgracia que viven nuestros connacionales, que les ha tocado huir del país. Ahora, yo quiero que ustedes puntualicen algunas cifras importantes. De Venezuela han salido 5 millones de venezolanos. Es que no salieron porque se fueron de vacaciones o porque se ganaron unos reales y decidieron ir a invertir fuera del país o porque sintieron la necesidad de estudiar afuera. No, se han ido por culpa de un régimen que acabó con Venezuela, que los dejó en la calle, que los dejó pasando hambre, que les quitó su trabajo, que los persiguió políticamente, que le violó sus derechos humanos. Y eso ha hecho que el éxodo de venezolanos haya sido masivo, tanto así que hoy en día es reconocido como el segundo más grande después del de Siria. Entonces empecemos por decir que los venezolanos que han tenido que salir del país son por culpa de Maduro y su sistema. Entonces, aclarando eso, tenemos que decir que los que han vuelto por la crisis del COVID y entendiendo que hay miles de venezolanos que hoy en día viven del día a día en otros países y les está tocando muy duro, sin embargo, apenas han sido 5.000 de los 5 millones que se han ido de Venezuela que han regresado a la frontera. Y han regresado para ser víctimas de un show político de Nicolás Maduro, pero además del que se hace llamar protector del Táchira, que lo que yo debería decir es que es el representante de los destructores del Táchira, porque si hay un estado en este país, al igual que el estado Zulia, que han destruido, es el estado Táchira, y vaya mi palabra de solidaridad y mi saludo a ese noble pueblo del Táchira. Bueno, han hecho un show político y lo que han instalado en la frontera colombo-venezolana del lado de Venezuela son unos nuevos campos de concentración. Allí tienen tirados, y no exagero con la palabra de tirados, tienen tirados ahí a hombres, a mujeres, a niños, todos juntos, sin guardar la distancia social, sin comida, sin atención, prácticamente lanzados como en un campo de concentración para decir que los recibieron en Venezuela y para vender que Venezuela le abre las puertas a los venezolanos que han sido víctimas de la xenofobia y de la crueldad de los gobiernos de América Latina que solamente utilizan a Venezuela y su crisis para hacer negocio. Bueno, esa retórica chimba, gruñida, que huele feo, que huele mal, bueno, lo que están es utilizándola para hacer un show político mientras los venezolanos siguen sufriendo. Pero no solamente son los venezolanos que se regresaron, sino que además está sufriendo el pueblo del Táchira, que ya no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene gasolina, que no tiene condiciones sanitarias, que no tiene vialidad, que no tiene nada,
para atender ni siquiera a sus propios habitantes del estado Táchira, y ahora le están inyectando más de 6.000 personas para terminar de colapsar el estado Táchira. Ahora, ¿quién gana con eso? Maduro, porque al final Maduro lo que quiere es vender una suerte de imagen que no existe, cuando él es el responsable de que los venezolanos se hayan ido del país, por si se le olvidó, le dio amnesia o tiene Alzheimer, y al final del día, quienes hoy están pagando las consecuencias son no solamente los venezolanos que creyeron y se regresaron, que además son 5.000 de 5 millones, sino también el pueblo del Táchira, que hoy sufre las consecuencias de ese desastre. Entonces, hoy quiero dejar también eso en nuestro editorial, porque me parece importante que los venezolanos sepamos y no nos prestemos a este show o a este juego que pretende hacer la dictadura de Nicolás Maduro. Pero además de esto, también quiero hablar en el editorial de que el gobierno, el régimen de Maduro, bueno, la definición, si se le puede dar dos características al régimen de Maduro, yo diría que es mentiroso y corrupto. Entonces ahora tenemos todo el tema de que, bueno, somos el único país del mundo que ha logrado vencer al coronavirus, pero además somos el único país del mundo que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene gasolina, que no tiene hospitales de calidad, que los médicos no tienen guantes, no tienen tapabocas, pero somos el único país que ha logrado vencer el coronavirus. Entonces, esa mentira del régimen, en otras condiciones, quizás uno dijera, bueno, es otra de las mentiras más del régimen. Pero el problema es que esas mentiras le van a costar vidas a los venezolanos. Yo les voy a poner un ejemplo. Ayer, Maduro decía que somos el país que más pruebas diarias hace para descartar en test rápido el coronavirus. Y que además no espera que la persona venga con síntomas a hacerlo, sino que se está yendo a las casas a hacerlo. Entonces, después que lanza esa perla, dice que consiguieron un caso positivo en Nueva Esparta de una señora de 85 años que empezó a sentir síntomas, a presentar síntomas el 28 de marzo, pero solamente fue hasta el 12 de abril que ellos detectaron que tenía coronavirus. Imagínense ustedes. Pero no solamente dice eso, sino que además remata diciendo que ahorita la paciente se encuentra asintomática, o sea, tenía síntomas el 28. Le descubren el coronavirus el 12. Y después, entonces dice que no tiene síntomas. Ahí usted puede sacar sus conclusiones del desastre, de la mamarrachada que significa el cómo están llevando el tema del coronavirus, y al final, esa mentira que sostienen, esa forma improvisada de hacer las cosas, lo que termina es costándole, le va a terminar costando vidas a los venezolanos. Y cuando eso pase, acuérdese y grabe esto, el régimen de Maduro va a decir que ellos tenían todo controlado, pero que lamentablemente desde Colombia y desde Brasil, de manera intencionada, hicieron todo lo posible para que el virus entrara en Venezuela, para hacer ya no la guerra económica, sino la guerra del coronavirus. Escríbalo hoy, que lo estoy diciendo, 13 de abril. Y para culminar, quiero además decirles que si es cierto entonces esa mentira que dice el régimen de que todo está controlado, de que la curva se aplanó, ¿por qué entonces dictar 30 días más de cuarentena? ¿Qué buscan entonces con eso? Si todo está controlado y todo está bien. Bueno, lo que buscan es control social, y allí vimos hoy como, por ejemplo, en Katia están haciendo los colectivos, están asumiendo ellos el control de la cuarentena. Ahora en Katia los colectivos dicen quién sale y quién no sale. Y si usted quiere salir de su casa, le tiene que pedir permiso para que el colectivo le dé un salvoconducto para que usted salga. O sea, el mundo al revés. Pues los delincuentes son los que le dicen hoy a la gente de bien si sale o no sale de la casa. O sea, ya no es ni siquiera la fuerza pública, son los colectivos. Y además lo hacen en la parroquia más populosa de Caracas, porque ¿qué buscan? Control social. Control social porque no hay gasolina, control social porque no hay dinero en la calle, control social porque no hay transporte público, control social porque hoy el dólar amaneció a casi 130.000 bolívares el dólar, y porque el pueblo ya no aguanta más. Entonces utilizan esta cuarentena para controlar más a la gente.
Y ese es el fondo de toda esta estrategia, Nicolás Maduro, aprovechar el coronavirus para apretar y controlar mucho más a la sociedad. Así que nosotros lo que tenemos es que seguir adelante y entender que quien hoy en día juega con la vida de los venezolanos es quienes hoy usurpan el poder. Porque además no le podemos creer a quienes destruyeron el sistema de salud que hoy van a ser eficientes para atender una pandemia con un sistema de salud en el piso. Por el que se lo quiera creer, bueno, que se lo crea. Y el que quiera creer que eso es verdad, bueno, bendita su inocencia. Pero la verdad es que hoy Maduro significa crisis, desesperación, tragedia para los venezolanos. Y es por eso que es importante, con esto cierro la editorial, que podamos consolidar un gobierno de emergencia nacional que permita que estos salgan del poder y se pueda asumir un gobierno que pueda darle frente a esta crisis que estamos viviendo los venezolanos y que de alguna u otra manera nos permita avanzar en una Venezuela de paz y de progreso. Con esto vamos al corte y al regreso estaremos conversando con nuestro diputado Ángel Medina sobre estos y otros temas de la dignidad, de lo que está pasando, en la realidad hoy política de nuestro país. Así que damos un corte y al regreso seguiremos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Rujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede lograr, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Con su programa Contigo acá en Radio Caracas Radio. Como les decía, pues teníamos en este corte, vamos a conversar con nuestro diputado Ángel Medina, diputado de Primero Justicia, pero que además es diputado de lo que significa el Parlatino, el presidente del Parlatino y diputado por nuestro querido Estado Bolívar. En el editorial, Ángel, te doy la bienvenida para quienes te escuchan y te ven por RCR, pero también quienes te ven por el Instagram Live. Para ponerte un poco en contexto, estamos hablando del tema de la gasolina, de la crisis que está viviendo Venezuela con el tema de la gasolina, pero también estábamos hablando de que el régimen de Nicolás Maduro tiene quizás dos características fundamentales, que es un gobierno mentiroso, un régimen mentiroso y un régimen corrupto. Entonces
quería empezar esta entrevista, bueno, saludándote en nombre de todos los que nos ven y los escuchan, pero además quería entonces empezar por allí. ¿Cómo está el tema de la gasolina en Venezuela y especialmente en el estado Bolívar? Bueno, en principio, Eduardo, gracias por la invitación. Es claro que en Venezuela el suministro de gasolina se ha limitado a extremos que han hecho que los venezolanos, los que tienen salvoconducto, hagan colas de entre 8, 10, 12 horas para que le den 20 a 30 litros de gasolina. Estamos hablando de los venezolanos que tienen salvoconducto, es decir, los que trabajan en la salud, en distribución de alimentos o en servicios esenciales, más los cuerpos de seguridad del Estado. El resto de los ciudadanos que no estamos o no participamos directamente en estas actividades sociales, no tenemos el acceso a la gasolina. Y esto, en el marco de una pandemia, pues genera unas enormes dificultades que ya existían, o agravan las dificultades que ya tenían los venezolanos. Y eso, para poner en contexto, porque, por ejemplo, y como siempre ha pasado en Venezuela en los últimos años, la diferencia entre Caracas y las regiones es abismal. Si en Caracas no hay gasolina, pues en las regiones hay mucha menos gasolina. Entonces, hoy lo que se está padeciendo, no solamente en Guayana, sino en el resto del país, es la falla clara de gasolina que no hay para los ciudadanos normales, que además se junta con limitaciones claras a los ciudadanos de poder movilizarse, con fallas graves de servicios públicos, estamos hablando de agua y luz en primera instancia, y con las que se ven afectadas después a estas, que no son tan graves, pero son también afectan una parte importante de la población, que es el gas doméstico. Entonces, todo esto hace que efectivamente lo que ya era una crisis humanitaria compleja, que ahora se le suma la pandemia y ahora se le suma la limitación de gasolina, hace que esto, como dice el propio presidente Juan Guaidó, esté pasando a ser una tragedia humanitaria. Ahora, les recuerdo que estamos conversando con nuestro diputado Ángel Medina, diputado por el Estado Bolívar y Primero Justicia y presidente del Parlatino. Ángel, yo leí un tuit tuyo en estos días que me pareció muy interesante, precisamente el día que el régimen de Maduro anuncia la extensión de la cuarentena. Se nos ha vendido por lo que yo he denominado el canal de la mentira, que es BTV, que, bueno, somos el único país del mundo que tiene un sistema de salud destruido, que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene gasolina, que los médicos no cuentan con los implementos para atender la crisis, pero frente a las potencias mundiales que tienen todo eso resuelto, somos el único país que, a diferencia de ellos, ha logrado contener el coronavirus, como lo que dice el régimen de Maduro. Pero además de esto, después que nos dicen ese cuento, nos dicen que bueno, pero que vamos a extender, aunque todo está bien, vamos a extender 30 días más la cuarentena obligatoria de los venezolanos. Y tú colocabas un tweet que me parecía muy interesante porque decía, bueno, si eso todo está resuelto, ¿qué busca esa cuarentena entonces? Entonces, bueno, un poco quería que nos hablaras de tu opinión sobre esa extensión de la cuarentena y qué está detrás de eso. Mira, Eduardo, cualquier ciudadano tiene, en este momento, cualquier ciudadano venezolano tiene la clara visión de preguntarse aquí algo que está pasando, algo que no tiene sentido. Y además a nosotros como políticos nos corresponde ser voz de esa pregunta que es clara y es lógica. Es decir, aquí hay una clara diferencia o una clara contradicción, dicen y lo que hacen. Es decir, si es el único país de América Latina, el único, que tiene, o uno de los países de América Latina con menores casos de coronavirus, si este es un país donde incluso hay días donde no se presentan casos, si el 90% de los casos han sido recuperados, si la tasa de mortalidad es muchísimo más baja de lo que plantean otros países de América Latina, si la curva de incidencia en otros países de América Latina está subiendo, en el caso de Venezuela está bajando, entonces eso no se corresponde con medidas como suspender las clases primarias y universitarias durante todo el año. Porque si se supone que si tú has controlado y la propagación del virus o de la pandemia no se está dando en Venezuela, se está dando en toda América Latina, pero no en Venezuela, entonces, ¿por qué tú no entras a un régimen de semimovilidad como lo que está viviendo en este momento China, por ejemplo? O lo que están viviendo otros países que su curva de contagio está bajando. Esto no es lo mismo que está sucediendo en Italia o lo que está sucediendo en España o lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que su curva más bien está aumentando y mientras esa curva aumenta, pues tú tienes que ir a generar mayor desmovilización o mayor cuarentena en la gente porque no hay vacuna y porque no hay tratamiento.
Pero si en Venezuela, según lo que tú me has dicho, no se están exponenciando los casos, sino que los estás controlando y aparece 1, 2, lo máximo que ha aparecido son 6 diarios, y que de esos 6 se logran recuperar 5 en 3 días, y que ya tú les has hecho pruebas a prácticamente a todo el país. Seguramente a mí ya me hicieron, yo no me di cuenta que me hicieron pruebas para descartar si tenía o no coronavirus. Entonces me queda la pregunta: si somos tan eficientes y somos tan bárbaros y el coronavirus no ha tenido tanto miedo a los venezolanos, porque entonces nosotros extendemos la cuarentena a 30 días y no más bien vamos a un periodo de normalización. Claramente esta pregunta la hago para darnos cuenta de que nada de esto es real, de que aquí hay una contradicción seria entre lo que uno ve en la calle y lo que te están diciendo. No, y además, Ángel, te quiero complementar que ¿quién puede creer este cuento cuando en Venezuela, el año pasado y en los últimos 5 años, hemos sido el único país de América Latina, por ejemplo, que ha vuelto a tener enfermedades como la malaria, por ejemplo, sí, o hemos visto cómo ha habido se ha exponenciado casos de difteria? Es decir, mientras los países han avanzado en materia de salud, en materia de ciencia, en materia de controlar enfermedades que además son enfermedades que estaban erradicadas desde el siglo XIX, algunas, bueno, Venezuela las ha retomado y las ha vuelto a padecer, mal de Chagas, etcétera. Bueno, ahora se nos pretende decir que hemos sido los campeones del coronavirus cuando estamos teniendo un país en la crisis que tenemos. Y a lo mejor esto a veces suena mal decirlo, o a veces puede decir la gente, bueno, pero es que ustedes lo que están buscando es la necrofilia o que haya muerto venezolanos. No, precisamente tenemos años, y ustedes en el Parlamento tienen años denunciando la crisis en salud, tienen años solicitando que se declare una emergencia en materia de salud en Venezuela, precisamente porque ya nosotros vivíamos en una pandemia, que esa pandemia era la corrupción que nos llevó a tener un sistema de salud donde usted va a un hospital y no lo atienden, donde usted va a buscar una medicina y no la consigue, donde esos famosos CDI o estos famosos barrio adentro desaparecieron, y hoy tenemos eso exponenciado porque nos toca vivirlo de cerca a los venezolanos. Entonces yo creo que en este sentido ustedes están haciendo una labor muy importante, que también es parte de la política, que es la pedagogía, de explicarle a la gente, más allá de la pasión, más allá de lo que significa una postura ideológica, lo que realmente es la realidad de lo que pasa en Venezuela. Nos queda poco tiempo, Ángel, pero quería que nos redondearas un poco hablando de lo que está haciendo la Asamblea Nacional. He visto que han estado muy activos, lo que le ha permitido las posibilidades de la cuarentena y del aislamiento social, pero sí sé que han aprobado algunas cosas importantes y me gustaría pues que se las comentaras a la audiencia. Mira, desde el primer momento nosotros apoyamos y avalamos el grupo de expertos de salud que se ha venido montando. Hemos desarrollado la encuesta COVID a los personales de salud, que ha dado muestra de lo que la situación en que está los centros hospitalarios, los centros de asistencia de salud de Venezuela. Estamos avanzando en el plan José María Vargas en este momento. Hemos planteado una serie de planteamientos políticos, o hemos hecho una serie de planteamientos políticos para salir de la crisis. Pero en todos los casos yo creo que algo sí es importante decir, que está demostrado que la pandemia, la mejor manera de enfrentarla es con la libertad, es con la democratización de las instituciones y con la democratización de las acciones que se hacen para enfrentar la pandemia. Se ha demostrado y se ha demostrado al mundo que mentir, que modelos autocráticos, que tratar de tapar, que tratar de no decir la verdad, o que tratar de controlar a todos aquellos que están encargados de velar por la salud de los venezolanos, no es la vía. Y es lo que ha provocado a veces la oscuridad, el oscurantismo, ha provocado de una forma u otra la pandemia sea pandemia como tal. Entonces, si algo nosotros estamos luchando en la Asamblea Nacional, es que la democracia termina siendo hoy, a la luz de la verdad y a la luz de lo que está pasando con la pandemia, es el mejor de los utensilios que puede utilizar la política para enfrentar la pandemia. La autocracia más bien provoca más pandemias, y la autocracia provoca que se asuman este conflicto de una manera errada. Es la democracia, lo ha demostrado el mundo, que los sistemas democráticos son los que han venido entendiendo que hay una realidad, entendiendo que hay un drama y que hay una tragedia, pero han venido saliendo poco a poco de ello porque han utilizado las instituciones democráticas para avanzar. Así es. Bueno, quería agradecer a Ángel y que quería cerrar un poco. Yo estos días decía que Mario Silva hizo un comentario en uno de sus programas de esto de Lojilla con Maduro en el teléfono, que decía que, bueno, China, Burundi y Venezuela eran los 3 países que tenían la mayor cantidad de casos recuperados en el mundo. Yo lo que decía era que esos 3 países tienen algo en común, que son regímenes autoritarios que controlan la información y que persiguen a la verdad.
Pero bueno, Sí. en ese sentido, sí, tiene razón Mario Silva. Aquí lo que ellos utilizan es la mentira y la persecución para tapar lo que realmente está pasando en el país. Yo al final lo que les digo es, si ustedes de verdad que además se llenan la boca pasando en las cadenas estas que hacen, pasan más tiempo mostrando videos de lo que pasa en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, bueno, precisamente ellos pueden hacer eso porque en esos países hay prensa libre que puede registrar esas cosas. Pues si eso pasara en Venezuela, eso no lo va a poder saber nadie porque ellos controlan y persiguen, como hemos visto. Pero bueno, Ángel, quería darte las gracias y felicitarte por ese trabajo que vienes haciendo no solamente en el Parlamento, sino también en el Parlatino, y bueno, y seguir adelante. Sabemos que nuestros diputados están comprometidos con nuestro país, comprometidos con Venezuela, y que nada, que de esto vamos a salir muy pronto y vamos a poder reconstruir a Venezuela como no solamente lo necesitan los venezolanos que siguen en Venezuela, sino también esos 5 millones de venezolanos que han tenido que salir del país. Bueno, era el diputado Ángel Medina, diputado de Primero Justicia por el Estado Bolívar, y con esto vamos al corte y al regreso estaremos hablando con la diputada Karin Vera, otra diputada de nuestro partido que ha dado una lucha y está dando una lucha muy buena y muy fuerte por el pueblo del Estado Táchira. Así que vamos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, vamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Preguntaría en producción si ya la diputada estará en línea. Perfecto. Bueno, como les venía comentando en el editorial, bueno, si hay un estado en Venezuela, además del estado Zulia, que está padeciendo una crisis, no solamente de ahora por el tema del coronavirus, sino desde que esta revolución bolivariana en mal momento llegó al poder en Venezuela, es el estado Táchira. El estado Táchira hoy no tiene agua, hoy no tiene luz, no tiene vialidad, no tiene gasolina, no tiene alimentos, no tiene servicios públicos, y a esto le sumamos entonces el problema fronterizo, que es un problema importantísimo, pero además también le sumamos el show político que está haciendo el régimen de Maduro para decir que está recibiendo a venezolanos que regresan producto de la xenofobia de otros países, y que está entonces no solamente tratándolos y maltratándolos como si estuviesen en un campo de concentración, sino que además está trayéndole un problema extra a el pueblo del estado Táchira. Para eso tenemos en línea a la diputada Karin Vera, diputada del estado Táchira, que es una diputada muy combativa, una diputada que siempre está sobre lo que está sucediendo en el estado, denunciando, levantando su voz, pero además también ejerciendo toda la presión como diputada, a pesar de vivir en un municipio fronterizo, con las consecuencias que eso lamentablemente trae para su seguridad personal y para la de su familia. Te quería dar la bienvenida, Karin, y bueno, para que nos hablaras un poco cómo está la situación en el estado Táchira al día de hoy. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan.
Ciertamente el Estado Táchira en estos 21 años de mal llamada revolución ha sufrido los embates de la humillación, del desprecio por parte de quienes han ejercido el poder y que actualmente lo están usurpando. Nosotros no solo tenemos una crisis, una emergencia humanitaria compleja, como lo hemos declarado desde la Asamblea Nacional, sino que a esto debemos sumarle la grave crisis en los servicios básicos que venimos padeciendo, y que es una crisis que no tiene 2 días, ni siquiera tiene 1 año, es una crisis que venimos padeciendo desde los últimos 18 años, donde hemos presentado graves problemas para el suministro de gasolina, donde en algunas oportunidades el Estado se ha paralizado en su totalidad en virtud de no contar con combustible para la movilidad tradicional y diaria de los ciudadanos tachirenses. Desde el año 2009 hasta la fecha hemos sido víctimas de la emergencia eléctrica que nunca ha pasado, nunca ha cesado en nuestro estado Táchira. Hemos sido víctimas de cortes indiscriminados eléctricos. En el 2009 teníamos cortes de 2 horas diarias, pero este último fin de semana y esta semana van desde 3 horas hasta 20 y 24 horas en algunos sectores del estado Táchira. Y si a eso tú le sumas municipios con escasez de agua, municipios que por la lejanía del casco central de la ciudad de San Cristóbal tienen escasez de productos alimenticios, y con la presencia del COVID-19 o coronavirus en nuestro estado Táchira, y con la llegada de nuestros hermanos venezolanos, a quienes recibimos con mucho cariño, pero que lamentamos profundamente que ese recibimiento no sea el recibimiento que se le da a un hermano que vuelve a casa, sino que está sufriendo esos embates, esas causas que lo motivaron a huir, las están sufriendo en este momento, en un momento en el cual están regresando en busca de protección, en busca de apoyo, huyéndole a la pandemia, donde los tienen concentrados en una especie de campo de concentración, donde no cuentan con los servicios básicos, durmiendo en el piso, no tienen agua potable, que es fundamental para la prevención en el contagio del coronavirus, y ni hablar de la alimentación por la cual que se le suministra a esas personas, generando en el estado Táchira una especie de caldo de cultivo donde lo que impera es la alarma, la angustia de la ciudadanía tachirense sin saber cómo movilizarse, qué hacer ante una eventual situación como esta, y bueno, una sociedad totalmente convulsionada a la espera de un cambio político en Venezuela. Así es. Bueno, recuerdo que estamos hablando con la diputada Karin Vera, diputada de Primero Justicia por el estado Táchira, y te quería comentar, Karin, que hemos visto lo que tú hablabas sobre este tema de que se ha convertido prácticamente en unos campos de concentración en la frontera de Venezuela. Veíamos además en estos días que quien usurpa el poder, Nicolás Maduro, decía que le estaba dando de regalo, le ofrecía de donación 2 máquinas de detección de pruebas rápidas al gobierno de Colombia, pero también veíamos cómo paralelamente a eso denunciaban que en tienditas no había máquinas y la máquina que había estaba dañada. Un poco también para ejemplificar lo que es este show político que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro. Pero quería saber qué información precisa tienes de lo que está pasando en tienditas, pero también lo que está pasando en la migración de personas de tienditas a escuelas de distintos municipios fronterizos del estado Táchira. Fíjate que lo que está pasando en tienditas es muy similar a lo que ha pasado tanto en el puente Simón Bolívar y lo que está pasando en los municipios a los cuales se están trasladando a estas personas, hermanos venezolanos, que están ingresando a territorio venezolano. Esas personas que ingresan, una vez que en teoría se le cumplen con los protocolos sanitarios epidemiológicos, son trasladados a instituciones educativas o a gimnasios. En ninguno de estos casos están habilitados para que personas puedan vivir, pueda estarse allí, ni siquiera un día. Una vez que llegan allí, como ya lo decía, duermen en colchonetas, no tienen la alimentación necesaria, no tienen agua potable. Por diversos medios de comunicación y redes sociales hemos visto videos como hay mujeres, hombres y niños que lloran porque no tienen que comer, porque no se han podido bañar, porque no hay ni siquiera baños adecuados para realizar sus necesidades fisiológicas, y vemos con alarma las denuncias de vecinos de esos sectores donde están ubicados estos centros de refugio, que denuncian que muchas de esas personas que están allí encerradas
confinadas, se escapan, salen a las ciudades, salen a los centros poblados, generando, como ya lo decía, un estado de alarma en toda la ciudadanía tachirense por temor a que en algunas de esas personas no se hayan realizado los protocolos correspondientes, que puedan tener COVID-19, no como una práctica xenofóbica porque son nuestros hermanos venezolanos, pero en un estado de alarma normal y habitual, como corresponde en momentos de pandemia, de tanta angustia como lo está viviendo la humanidad entera. Sí, les recuerdo que estamos conversando con la diputada Karin Vera, diputada de Primero Justicia en el estado Táchira, y que además pues tiene una vida muy activa, no solamente en todo el estado, sino también en la zona fronteriza de ese estado Táchira. Y además quería comentarte, Karin, que hemos visto también cómo ha habido una suerte de yuxtaposición del régimen de Maduro para tratar de apartar o dejar a un lado lo que se viene haciendo desde la gobernación del estado Táchira, y más bien ha instalado allí como una suerte de puesto de comando que lo dirige prácticamente Freddy Bernal, con el jefe de la SODI, con el jefe de la red, y también vi que estaba, que hoy usurpa el Ministerio del Deporte, que además no entiendo mucho qué puede hacer en una situación como esta. Sin embargo, pareciese que no hay una suerte de coordinación, o de haberla, pareciese que al régimen no le interesa que se sepa, pero además también de eso pareciese que al final ellos piden que se ponga, por ejemplo, a un lado o se descanse la conflictividad política, pero ellos por su lado no lo hacen porque no reconocen que quien debería estar liderizando en los estados, como en el estado Táchira, es su gobernadora. Siguen con la pelea de tratar de seguir quitando competencia, desplazándolo en su accionar. Lo hemos visto también que está pasando en Nueva Esparta, que está pasando en el estado Mérida, y pareciese que son ellos quienes ni siquiera en cuarentena ponen en reposo la persecución política. ¿Qué has visto tú o qué información ha dado la gobernación del Táchira referente a la situación del Estado? La Corporación del Estado de Salud del Estado Táchira, dirigida fundamentalmente por la gobernadora Lady Gómez, ha venido haciendo un trabajo bastante importante y responsable con la aplicación de los protocolos y las medidas necesarias en materia sanitaria y epidemiológica para evitar la propagación del COVID-19 en todo el territorio del Estado, no solo por contagio domiciliario, sino por algunos contagios importados, como es lo que ocurrió con los 3 casos confirmados que tenemos en el Estado Táchira. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar, como tú lo hacías, la presencia de quien hoy pretende usurpar funciones en el Estado Táchira, pretendiendo hacer ver, sin querer, de acuerdo con su discurso, politizar lo que es esta pandemia, pero lo único que se ha dedicado a hacer en la realidad es activismo político, porque todo lo que se refiere al traslado, al confinamiento, a la alimentación de esos hombres, mujeres y niños, hermanos venezolanos que están atravesando la frontera para entrar al país en busca de apoyo y protección mientras huyen de la pandemia, está siendo liderizado por el mal llamado protector del Táchira, donde ninguna de las otras fuerzas públicas o organismos tienen un poco de repercusión, salvo que estén autorizados por ellos. Por eso es que nosotros responsabilizamos de toda esa tragedia humana que se vive en estos refugios que están ocupados por venezolanos a ese mal llamado protectorado, que lo único que hace es agredir, sembrar temor, generar alarma en la ciudadanía tachirense y, por supuesto, maltrato a esos hombres y a esas mujeres que están solo buscando protección, huyéndole a la pandemia. Sí, y además les recuerdo que estamos hablando con la diputada Karin Vera, diputada de Primero Justicia por el Estado Táchira. Y Karin, no quería perder esta oportunidad, para quienes no lo saben y nos sintonizan a esta hora. Karin es equipo dentro de la Asamblea Nacional de representación en su circuito del diputado, nuestro hermano Juan Requesén, quien ya pasa los más de 630 días secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Hemos visto, por ejemplo, cómo quien usurpa hoy el Ministerio de Prisiones, Iris Valera, le ha dado medidas humanitarias, casi ya más de 250 presos comunes del Rodeo 1 y del Rodeo 2,
pero con los presos políticos que están en riesgo, porque además están en unas condiciones también infrahumanas, donde no reciben luz del sol, donde muchos incluso comparten celdas que son muy pequeñas, donde no les permite ni siquiera tener la distancia social. Bueno, así está nuestro hermano hoy, Juan Requesén, pero también los más de 350 presos políticos, a la espera de una medida humanitaria. ¿Qué nos tiene que decir Karim sobre este tema puntual, no solamente en el caso de nuestro hermano Juan Requesén, sino del resto de los presos políticos? Primero que nada, reiterar que no existe razón alguna para que Juan Requesén, los demás colegas diputados y presos políticos de la dictadura estén tras las rejas, bajo secuestro, en manos de un régimen que lo único que hace con ellos es utilizarlo como fichas de canje para también chantajear a la alternativa de cambio de Venezuela. Así como se le ha dado medidas humanitarias por parte del Ministerio de Asuntos Penitenciarios a presos comunes, algunos serán, las merecían, otros no lo sabemos. Y como aquí la justicia no es autónoma, solo queda a decisión y discrecionalidad del ministerio, que nada tiene que ver con lo que es impartir justicia. Pero esas mismas medidas deberían ser, se deberían otorgar para beneficiar a los más al centenar, a los más de 100 de los 300 presos políticos que tiene Venezuela, porque ninguno tiene una razón de peso para estar tras la reja. Son hombres y mujeres que sencillamente se han dedicado a luchar por la libertad y por la democracia en Venezuela, y usan la prisión para callarlos, para quebrantar su espíritu, para evitar que su lucha sea frenada. Pero en el caso de los colegas diputados y nuestro hermano Requesén, seguimos trabajando por su causa, por su lucha, porque Venezuela vale nuestro trabajo y vale la libertad de los presos políticos. Así es. Bueno, era nuestra diputada Karim, era diputada de Primera Justicia, subjefa de la fracción parlamentaria de nuestro partido y diputada por el Estado Táchira, una diputada luchadora, combatiente, y bueno, y que sigas en esa lucha, Karim, y todo el apoyo no solamente de nuestro partido, sino de todos quienes te escuchamos, porque sabemos bien que el pueblo del Táchira aprecia tu esfuerzo y tu trabajo por el bienestar de ese noble pueblo tachirense, que estamos seguros que una vez caiga este régimen de Nicolás Maduro, será uno de los principales estados en despuntar en progreso, en desarrollo y en seguir contribuyendo, como lo hicieron por muchos años, con el desarrollo de nuestro país. Así que con esto vamos a un corte y al regreso estaremos muy brevemente con algunas conclusiones de nuestro programa contigo, aquí por Radio Caracas Radio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No escucha cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, donde tus gente se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de regreso en este último espacio de nuestro programa Contigo. Quisiera leer brevemente algunos de los comentarios que nos colocan por YouTube. Ahí nos habla Félix, por ejemplo, de lo que está pasando, sí, realmente en Caracas, con estos incendios forestales que la verdad que no contribuyen en nada a lo que significa la contención en la ciudad de Caracas del tema del coronavirus, pero sobre todo para la salud respiratoria de los caraqueños.
También vemos por acá que Sonia Martonada nos dice que las pruebas rápidas no son confiables. Nos comentan también que si no se pueden sacar fotos o videos de lo que está pasando en la frontera. Bueno, en las redes sociales hay muchísimas fotos y videos de esto que está sucediendo. Bueno, Nelson nos dice que revisemos el momento histórico para que se precise cuándo fue la erradicación de la malaria, entre otras. Nos comentan también que si estamos de acuerdo con ir a elecciones con este narcorrégimen y sus cohabitadores. Bueno, hemos hecho una propuesta muy clara, que es la conformación de un gobierno de emergencia nacional donde no esté Nicolás Maduro, y que eso después nos permita afrontar la crisis y luego ir a un proceso electoral sin Maduro en el poder. Esos son algunos de los comentarios que nos dan, y yo quería concluir este programa de hoy reafirmando lo que significa el tema de el régimen de Nicolás Maduro. Yo decía en el editorial que el régimen de Nicolás Maduro tiene dos características fundamentales. Es un régimen mentiroso y es un régimen corrupto. Entonces, todo lo que usted vea salir de la pantalla de venezolana de televisión es mentira. Hoy o cuando lo vea, no importa en qué momento lo vea, eso que usted va a ver por ahí es mentira. Porque al final esto es un régimen que lo que se ha convertido es en un aparato de propaganda para justificar lo que ha hecho durante 22 años, que es robarse el dinero de los venezolanos, acabar con PDVSA, acabar con más de 3 millones de hectáreas productivas que hoy no están productivas, acabar con el sistema de salud, acabar con el servicio público del agua, acabar con el sistema eléctrico venezolano, acabar con el bolívar. No solamente es que le han quitado 8 ceros a la moneda, sino que además de eso han hiperdevaluado nuestra economía y nuestra moneda, y al final del día el resultado ha sido un régimen que ha violado los derechos humanos, que ha confiscado las libertades en Venezuela y que tiene sometido a nuestro pueblo a la crisis humanitaria más grande que ha vivido pueblo alguno en América Latina e incluso en el mundo, me atrevería a decir. Así que con esto quiero culminar el programa del día de hoy e invitarlos para que nos consigamos el próximo lunes nuevamente en este programa de Contigo, que es nuestro espacio todos los lunes desde Primero Justicia para comunicarnos con nuestro pueblo. Y por aquí también me comenta Pamela SF por YouTube, que también es verdad, ha acabado con la familia venezolana, y eso es muy cierto. Hoy más de 5 millones de venezolanos han tenido que irse de Venezuela, con lo cual ha dividido nuestra familia,